pepinos. Vamos a hablar de este y otros temas con nuestros distinguidos invitados que ya se encuentran en nuestros estudios en San Borja, Lima, Perú. Están allí el congresista José Williams, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso y vocero de Avanza País. Buenas noches, señor Williams. Gracias por estar en el programa. Beto, buenas noches. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros el congresista Eduardo Castillo, vocero alterno por Fuerza Popular de la región Piura. Buenas noches, señor Castillo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Beto. Muchas gracias por la invitación. Bien, quisiera comenzar con lo que acabamos de ver en el reportaje. Este gabinete todavía mantiene personas que están llevando adelante un plan senderista. No nos engañemos, que hayan puesto a la cabeza a la señora Mirta Vázquez, que se haya ido el Puca Bellido, son maquillajes, son cambios de escenografía, pero el fondo, la esencia sigue siendo la misma. ¿Está usted de acuerdo, congresista Williams? Yo creo, Beto, que hay un proyecto de grupo que obviamente guarda bastante relación con el ideario de Cerrón. Son conceptos, no estrategias generales tras un objetivo. Es también obvio que tienen una oportunidad que se les ha presentado y tienen que llevarlo adelante. Solamente que la premura de poder querer hacer muchas cosas al mismo tiempo y copar el Estado desde diferentes lugares hace que vayan cometiendo errores. Así, del mismo modo, errores cometen colocando a personas, ¿no?, en los ministerios, también en la administración pública, me refiero a viceministros, probablemente directores generales, en mandos medios, a personas que tienen que ver con el partido y obviamente con sus ideas, lo cual va siendo detectado en cada momento y va siendo cuestionado, porque es claro que no tienen idoneidad para el cargo, no tienen experiencia y hay algunos que tienen una ideología fuerte, que eso es lo que fastidia, eso da intranquilidad, eso genera desconfianza y mientras se siga de esa forma vamos a continuar con esa desconfianza que hace tanto daño. Bien, congresista Castillo, en cuanto a lo que hemos visto en el reportaje, ¿queda claro para usted y su bancada que los cambios hechos en el gabinete son insuficientes, que la esencia sigue siendo la misma y que darle la confianza al gabinete tal como está se vuelve algo realmente muy complicado? Mira, en la bancada hay un sentimiento generalizado, sí, de fastidio efectivamente. Creemos que sigue lo mismo. Nos han invitado a una reunión con cero contenido. Yo he sido bastante incisivo en cuanto a la composición del gabinete, sobre todo las carteras más cuestionadas, y no hemos recibido precisión, no hemos recibido información. Ha sido para mí, y se lo dije también a la señora Premier, yo no me he quedado contento con esa reunión y como te repito, la bancada tiene ya un sentimiento generalizado que está en su mayoría y nosotros somos claros y somos firmes de que si se continúa con estos nombramientos del señor Barranzuela y del señor ministro de Educación, que también tiene serios cuestionamientos por su tema con el FENATEP, que ahora estamos viendo pues estos actos gravísimos del presidente de la República. Fuerza Popular no brindará confianza si es que no se recomponen estas dos carteras, sobre todo que son las más cuestionadas. Por supuesto que hay muchas más cosas que hablar y que cuestionar al gabinete, ¿no? Pero más allá de eso, Fuerza Popular asistió a la conversación porque quiere gobernabilidad, porque de todas maneras existe un país que nos espera, existe una necesidad. Decía el congresista el congresista Williams, ellos tienen un proyecto que no tiene absolutamente nada que ver con la problemática del país. Yo soy un congresista de región y para nada existe una política de Estado que tenga que ver con la problemática. Bueno, todos hubiéramos querido gobernabilidad, pero como me decía ahora en la tarde un amigo, ¿cómo podemos pedirle gobernabilidad
a un gobierno que es básicamente un piloto invidente, ¿no? Hemos puesto al timón del avión donde vamos todos los peruanos a una persona ciega. Entonces, ¿cómo le pedimos resultados? Queremos llegar a buen puerto, queremos aterrizar bien, pero el señor es ciego, no puede seguir pilotando el avión. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando con ustedes. Antes de irnos, ¿sabían ustedes que el estreñimiento es un problema que afecta en mayor número a las mujeres? Para remediarlo, Limonada Marcos. Limonada Marcos. Seguimos conversando con los congresistas José Williams y Eduardo Castillo de los partidos Avanza País y Fuerza Popular, respectivamente. Y quería retomar lo relatado por el congresista Castillo en el sentido de que cada bancada se ha reunido con la premier Mirta Vázquez, pero al parecer los resultados de estas reuniones no han sido satisfactorios. Hemos escuchado al vocero de Renovación Popular diciendo que si no se remueve por lo menos a 3 de los ministros, vale decir Barranzuela, Gallardo y el canciller Maurtua, no le darán el voto de confianza. ¿Cuál ha sido el resultado de esta reunión en el caso de Avanza País, que entiendo, congresista Williams, acudieron con su líder Hernando de Soto? Sí, fuimos con Hernando. Le planteamos también todos aquellos problemas que creemos que están a la vista, como es la idoneidad del ministro del Interior, por una serie de consideraciones que es de conocimiento de todos y ha sido repetido en los medios y creo que la gente ya lo conoce lo suficiente. También nuestra desconfianza, además nuestra preocupación con el ministro de Educación, por cuestiones relacionadas con el reportaje que acaba de hacer, esa relación entre CONARES-UTEP, FENATEP y Movadep, ¿no? Hay una cuestión ahí que creemos que es un riesgo. Le hablamos también de la calidad de las personas que van al Estado. Le mostramos nuestra preocupación de que ya se está haciendo lamentablemente una costumbre que los ciudadanos vean que se nombran a funcionarios que no tienen no tienen el CV adecuado, el currículum adecuado, y eso nos va creando como una costumbre de volvernos a aceptar todo y nos va a volver mediocres. Y encima de eso vamos a tener un Estado... fuera solamente el CV, congresista, pero no es solamente el CV, también es el IQ, que es más grave todavía. Claro, o sea, hay una serie de consideraciones ahí que le hacen daño y que luego terminan generando un Estado ineficiente, ¿no? Y nos van metiendo más en informalidad. Entonces, no se están atendiendo problemas que son más importantes, ¿no? Por ejemplo, no nos dejó convencido lo de la Asamblea Constituyente. La Constituyente, dijo la ministra, de que tenía que ser conforme a lo que corresponde legalmente, pero si legalmente la Constitución no le da la oportunidad de hacer una Asamblea Constituyente. Entonces, y además de eso, hay un 6% que la acepta. Y muchas veces aduce el gobierno de que el pueblo es el que pide, y cuando hablan en el Congreso dicen el pueblo, y que a veces la oposición sale tomando decisiones que no les competen y están en contra del pueblo, pero ¿cómo puede decirse eso si ahí somos más los que no estamos en contra de los oficialistas? Quiere decir de que tenemos más pueblo detrás. Obviamente, somos más congresistas, tenemos más población, tenemos hasta más derecho a decir de que el pueblo está con nosotros. Lo que nosotros decimos en el Congreso, lo que decimos en los medios, lo están pensando, lo sienten millones de personas, ¿no? Entonces sumamos bastantes más. Entonces no se puede sectorizar y decir que tienen el patrimonio de la población. Se tiene que entender, terminamos diciéndole de que se tiene que gobernar para la izquierda, para el centro y para la derecha. No para ese extremo de la izquierda, ni siquiera para la pura izquierda. Para todos. Congresista Castillo, quería conversar con usted sobre qué impresión le dejó lo dicho por la primera ministra Mirta Vázquez, en el sentido de que la Asamblea Constituyente no está en agenda.
que es algo que hemos escuchado de ida y de vuelta en numerosas oportunidades en boca de prácticamente todos los voceros de este gobierno. ¿Está en agenda, no está en agenda? ¿Es urgente? ¿Es impostergable? ¿A quién le creemos? Definitivamente sigue siendo una preocupación para nosotros como fuerza política, porque como tú dices, ¿a quién le creemos? ¿No? Ellos dicen que no está en agenda, sin embargo también nos dijo el Partido Perú Libre y los dirigentes y algunos congresistas, si ellos tienen el derecho de tener la iniciativa de trabajar y de sacar adelante una asamblea constituyente, yo tampoco me puedo oponer, no les puedo decir que no. Y cosas bastante irrelevantes, que mucha generalidad. Yo no comprendo hasta el día de hoy por qué hacen una ronda de entrevistas si no te van a aclarar o si no vas a conversar absolutamente nada. Fue una conversación netamente protocolar, un discurso bastante generalizado. Yo he tenido que ser incisivo en cuanto, por ejemplo, a la composición del gabinete, y cuando le dije cuál es el problema, cómo está usted tratando el problema con las dos carteras, ella me dijo está en evaluación, pero me dijo al igual que todos los ministros. Entonces yo le dije, Premier, entonces no están en evaluación, están en la misma situación que el resto del gabinete, ¿no es cierto? Y bueno, ella ahí sí me dijo, bueno, sí, son dos carteras a las que yo les he pedido especial evaluación, pero de manera muy general. Entonces no ha sido, y se lo dije también a la señora Premier, no me ha gustado, no ha sido una reunión que a mí me haya absuelto dudas o que me haya dejado contento. No es una preocupación bastante grande la presencia de estas personas en este gabinete. Y te repito, Fuerza Popular no está dispuesto a otorgar un voto de confianza con una composición así. Bien, congresista Williams, ha ocurrido algo grave respecto a la presentación que tenía que haber hecho el ministro Barranzuela ante el Congreso. Ha presentado pretextos, excusas, justificaciones. Lo cierto es que él no ha acudido y Gallardo, el ministro de Educación, ha dicho que no va a acudir. ¿De qué se trata esto? ¿De pasarse por alto la majestad del Congreso y decir simplemente postergo o cancelo? Eso, Beto, es grave. Este lunes que pasó, para este lunes que pasó lo invitamos para que vaya de modo presencial a absorber las preguntas que también le enviamos. Nos hizo un documento donde pidió que sea de modo virtual por unas razones, de entre ellas seguridad, en cuanto a salud. Bueno, fue la primera parte de su exposición estuvo destinada a políticas de Estado, de corto y mediano plazo. Las primeras, las que se hicieron antes de su gestión y algunas que comprendían su gestión, pero con muy poco de decisiones de él. Bueno, es obvio, acaba de entrar. Y luego cuando entramos a la parte importante, que es la que tiene que ver con su persona, ¿no? Con su idoneidad y algunos asuntos que tenían que ver con migraciones y también con y otras cosas de esa naturaleza, él pidió que se haga una sesión reservada. Bueno, una sesión reservada, Beto, solamente se hace cuando hay un riesgo con la seguridad nacional. Entonces le dijimos que eso no era posible, que lo invitábamos esta misma semana, pero sí de modo presencial para el día de hoy, viernes. A las 9 de la mañana se hizo el documento y anoche yo recibí una respuesta del ministro donde nos decía de que no podía ir por 3 razones importantes. La primera, porque estaba continuando con su relevo. Un ministro se releva solamente no se releva con lo material. Para eso tiene otros funcionarios que se encargan de eso. Se releva con políticas y unas cosas más, ¿no? 3 horas que utilice, pues no es suficiente, no le va a hacer daño. Luego, la segunda razón fue de que estaba preparando lo concerniente al voto de investidura del día 25. Tiene también asesores que lo pueden hacer y no se pierde nada viniendo. Y por último, que le habían agregado otras preguntas adicionales. Las preguntas que le agregamos eran las que obviamente teníamos que decírselas. Uno era el asunto de migraciones, el otro era el tema de la fuga de estos requisitoriados probablemente a Bolivia, y por último el tema de vida, ¿no? Que son asuntos importantes, ¿no? Entonces,
Eso pues eso no se necesita mucho para preparar y responder eso. Bueno, entonces ahora han quedado las cosas de una manera difícil, creo yo, para la Premier, porque el día lunes ella va a presentarse allá y ciertamente va a ser un problema para ella recibir la cantidad de cuestionamientos que le van a dar por el primer ministro. No va a poder exponer bien. Va a seguir la confrontación, como lo acaba de decir Eduardo, ¿no? Teniendo al ministro. Entonces, yo creo que lo más saludable, ¿no?, es que no llegue el ministro el día lunes, porque si no va a enturbiarle la presentación. Y no decidir allí, ¿para qué? ¿Para retrasar un poco más? ¿O para colisionar no aceptando la renuncia? O sea, hay cosas que yo, bueno, puedo pensar cómo se van a hacer, ¿no? Y hasta dónde puede jalarse las cosas, pero tienen que tener cuidado al respecto. Bien, congresista Castillo, usted ha mencionado a 2 ministros que tendrían que salir como condición para que Fuerza Popular le dé la confianza al gabinete Vázquez. Renovación Popular ha puesto 3 como condición. Yo pondría 4, porque se están olvidando de Gisela Ortiz, mi tía. Se están olvidando de que ese personaje clave tiene graves nexos con Sendero Luminoso. Y entonces toda esta pantalla del activista que lucha por el hermano muerto durante décadas no es más que eso, una pantalla que le ha servido para generarse una carrera política que finalmente le permite llegar al poder. Pero ella viene de fuentes muy parecidas a las de su hermano, si no las mismas. Entonces, me pregunto por qué son tan severos para algunos y tan indulgentes con personajes como Gisela Ortiz. Yo te escuchaba en tu análisis, Beto, decir de que nosotros o los peruanos pudimos haber evitado todo esto. Los peruanos hemos decidido por poner a una persona que no tiene ningún tipo de capacidad para gobernar el país. Lamentablemente, nosotros representamos a una institución que es el Congreso de la República y es lo que tenemos frente a nosotros. Por mí, ninguno de los ministros, salvo alguna precisión exacta que podría dar, no debería estar dentro de ese gabinete, pero es lo que tenemos y en base a eso el Perú tiene que avanzar. El Perú tiene que salir adelante y ese es nuestro objetivo como Fuerza Popular. Por eso hemos ido a conversar, por eso queremos, ya sabemos que en las negociaciones algo se tiene que ceder y algo también se tiene que, se tiene que perder, se tiene que ganar en este tipo de negociaciones, pero no nos pueden citar pues para decir que todo está bien, que todo está bonito, que se van a presentar así, que quieren gobernabilidad, que no van a hacer asamblea constituyente y sin embargo las posiciones que un grupo político que representa a miles de peruanos lo van a dejar en el aire. Entonces, bajo esa línea, Beto, nosotros mantenemos esa posición. Muy bien, tenemos que ir a una pausa comercial, pero ya regresamos. Esto es Beto. Vamos a ver conversando con los congresistas José Williams de Avanza País y Eduardo Castillo de Fuerza Popular. Quisiera ir al tema que ha ocupado algunos titulares hoy, sobre todo los diarios más sesgados hacia la izquierda. Están hablando de que se cocina una vacancia. Y la verdad es que muchos peruanos estamos esperanzados en que esto sea verdad. ¿Qué opinan ustedes sobre esa posibilidad? Se ha hablado de 87 votos, sin embargo, en una explicación muy didáctica la noche de ayer, Aldo Mariátegui nos hizo saber que no es una cifra de hierro, no es un récord al que haya que llegar, que hay maneras de que el Congreso regule esta cifra y la posibilidad de que se pongan de acuerdo bancadas tan disímiles como Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza por el Progreso, Los Morados, etcétera, etcétera, luce muy improbable, pero no imposible. ¿Qué piensan ustedes, congresista Williams? Beto, yo creo que lo que tenemos al frente es a la persona y al partido a quien eligió la población. ¿Cómo
son circunstancias tan extrañas que se han dado esto que no nos imaginábamos que iba a suceder. Con un 19%, por las razones que todos conocemos y no vale estar repitiéndolas, llegaron al 51%. Eso es lo que hay, y coincido con Eduardo, tenemos que hacer que haya gobernabilidad en este sentido. Pero obviamente, atentos a cómo vayan a ir las cosas. O sea, se tiene que hacer una oposición. Yo sigo pensando en la metáfora del piloto ciego, que me parece sumamente gráfica para este momento. Usted dice que el pueblo eligió esto y esto es lo que hay, y lo que hay es un piloto ciego, manco, cojo y con retraso mental. Es lo que hay. Ok, Beto. Hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo para que el avión se estrelle y explote rápido y muramos todos sin dolor. No he dicho apoyarlo. No. Ok. Lo que yo estoy diciendo es de que tenemos que estar vigilantes y ser firmes en lo que vaya a suceder. ¿Qué significa exactamente estar vigilantes? ¿Podría explicarme? Porque yo vengo escuchando eso del voto vigilante desde la primera vuelta y hasta ahora vigilar nos ha servido para malaya la cosa. ¿Qué cosa es lo que hay que vigilar y para dónde vigilo? Yo te voy a decir lo que creo que yo debo vigilar. Primero, que las cosas no se vayan a esa izquierda extrema, no se vayan al serronismo, no vayan a ponernos funcionarios que son ineficientes, no vayan tras un proyecto de grupo o no vayan tras un proyecto personal. O sea, esto tenemos que estar vigilantes de eso, pero por otra parte... ¿Usted cree que Cerrón es más radical que Castillo? ¿Usted cree que el chavismo es más radical que Sendero Luminoso? Yo creo, Beto, que Castillo es una persona que tiene mucho de Cerrón y tiene mucho también de Maduro. Es una persona a la cual no se le puede descifrar totalmente porque no aparece. Por eso mismo es que crea desconfianza, ¿no? Falta de credibilidad. Y mientras no se aclare eso, las cosas van a seguir estando mal. O sea, tiene que aclarar una serie de cosas que obviamente no las quiere hacer porque está tras un proyecto, quizás personal, su partido político y una serie de cosas más. Y está acompañado con una teoría que lo ha seguido y de la cual se ha acogido él. Pero eso es lo que hay en estos momentos. No quiere decir de que uno va a estar pues de espaldas o va a darle o no va a hacer caso a lo que suceda. Se tiene que ser firme y nosotros en Avanza País somos absolutamente firmes con todo aquello que vaya a salir y pruebas están allí por la forma como hemos votado, cómo nos comportamos, lo que decimos y vamos a seguir en esa línea, con una oposición, ¿no?, fuerte, consistente y permanente. Pero si nos fijamos en las reuniones que sostuvo su líder Hernando de Soto con Pedro Castillo, no pareciera que fuera una posición demasiado crítica. Me pareció, luego de esas reuniones que yo hablé con Hernando de Soto en el programa, él me dijo que lo iba a convencer, ¿no es cierto?, de que lo mejor era que no se virara hacia el comunismo porque iba a ser muy malo para el país. Bueno, Hernando infelizmente no lo ha convencido, porque para allá vamos. Sí, fíjate, sí, cierto. Tuvo una conversación, Hernando, pero yo solamente quiero materializar todo esto con un ejemplo. Cuando estuvimos con la Premier, le hablamos de la constituyente, ¿no? Y nos dio una respuesta como la que acabamos de escuchar, no clara, parece que siguen en lo mismo. Fuimos directos de que no estamos de acuerdo con ellos, seguimos pensando que ellos creen en su constituyente y van a estar detrás de ello. Cuando salimos hacia la televisión, Soto, Hernando, fue fuerte al decir que esa asamblea constituyente no sirve para nada, ¿no? Él tiene las cosas bien claras, no está de acuerdo con nada que vaya hacia ese lado. Eso es lo que yo puedo decirte, ¿no? Y en ese sentido, como te dije hace un momento, tenemos mucho cuidado de que las cosas no se vayan a ir de ninguna manera para esa izquierda que no es buena, que no sirve y que solamente crea daño, hace daño, perdón. Bien, para el congresista Eduardo Castillo de Fuerza Popular, la misma pregunta. Muchos estamos pensando en que esto no tiene compón y que la vacancia es una última esperanza. ¿Cuál es la posición de su bancada respecto de esta salida radical? Es decir, coincide con el congresista Williams de que, bueno, esto es lo que hay, por esto es lo que votó el pueblo y
hay que tratar de conseguir gobernabilidad? Mira, la bancada de Fuerza Popular, desde que hemos tenido la primera reunión hasta el día de hoy, no ha hecho un análisis referente a la figura de la bancada. Ahora te voy a hablar como congresista de la República, porque la bancada no tiene conversaciones aún del tema, ¿no? Yo creo que es una figura que está contemplada en la Constitución política y que es una herramienta también para evitar, y a eso se refiere, creo, y a eso nos referimos cuando decimos estar vigilantes. Es una herramienta que está ahí, y cuando hagamos nuestro control político, que lo hacemos todos los días, y por eso insistimos en que tienen que salir ministros, y por eso insistimos en que tenemos que interpelar, y si tiene que haber alguna censura se tiene que hacer, y si tenemos que utilizar la vacancia, personalmente yo creo que no tiene que temblar la mano para esa firmeza que es de la que nosotros hablamos cuando decimos vigilantes, Beto, ¿no? Yo coincido contigo, los 87 votos yo los veo complicados, pero no imposibles si es que se trata de actuar con bastante firmeza en cuanto a vigilar a este gobierno, como tú dices, ciego, ¿no? Frente a una nave para pilotear. Definitivamente esa es mi posición como congresista y ahí vamos a estar. Es una figura que, es más, el presidente cuando nos amenaza con el tema de la cuestión de confianza siempre nombra herramientas de control político, pero nunca habla de la vacancia, y yo siempre he salido a los medios a decir: señor presidente, no se olvide que también existe la vacancia presidencial para cuando tengamos que utilizarla. La sensación que tiene la población es que simplemente se ha cometido un error gigantesco, monumental, con la persona a la que se eligió. Entonces nos vamos a pasar la vida diciendo: este ministro sí, este ministro no, este ministro me gusta, este ministro no me gusta. Pero el problema no son los ministros. Y, si me permite, el problema tampoco es Cerrón. El problema es Pedro Castillo. Pedro Castillo y sus vínculos con Sendero Luminoso, al lado del cual Nicolás Maduro es el Pato Donald. Silencio. Grillos. No, te referías a William o a mí, esa era la cierto, duda. A quien quiera. Y a quien tenga alguna Beto, cosa. cierto. Yo soy un convencido de que la vacancia es una herramienta definitivamente útil, que se debe utilizar cuando sea necesario utilizarla. Se tienen que dar las condiciones, se tiene que ver quiénes están, por eso es que se tiene que estar vigilante. La censura también es otra herramienta que no se pueden dejar de lado, y esas son las formas que tiene el Congreso y que existen para presionar y conseguir que no se vayan las cosas a donde creemos que no corresponde, ¿no? Son dos herramientas válidas que deben estar en condiciones de ser empleadas, ¿no?, cuando se den las condiciones y cuando las cosas estén comenzando a ir más de lo que de lo que pudiera ser, obviamente, ¿no? Y para complementar, O sea que una de esas... a usted le parece que vamos bien. Todavía no he dicho eso. Vamos Beto, no he dicho eso. Y para complementar lo del congresista Cuando veamos Williams, que las Beto, cosas ya se van al precipicio. Para ¿Cuánto falta para complementar lo eso? del congresista Williams, efectivamente tienen que darse las condiciones, y una de esas condiciones son los 87 votos. Entonces yo creo que tenemos que ser bastante prudentes con ese tema, y cuando se tenga que utilizar, se tiene que utilizar. Muy bien. El tiempo nos ha vencido. Muchas gracias a ambos por estar en el programa. Ahora los dejo con Aldo Mariátegui y luego viene Philip Butters. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao.